¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Como siempre, un gusto saludarlos. Como cada semana aquí para Radio Nicolaita y nuestros podcasts está con nosotros Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores y Criptodivisas. Mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte en esta segunda semana ya de diciembre. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Platícanos cómo se comporta el mercado de valores. Se acerca ya en las fechas de fin de año. Estamos ya en un mes de mucho consumo, o al menos así se caracteriza el mes de diciembre por el flujo de dinero que hay, los ingresos, los aguinaldos, los bonos. Platícanos cómo se sigue comportando el mercado. Pues mira, mi estimado Brian, la semana pasada siguió siendo una semana de fiesta en las bolsas. Terminó noviembre, que ha sido de los mejores meses en la historia de las bolsas, un noviembre increíble, muy buenas utilidades. Empieza diciembre empieza con muy buen ánimo, tanto así que en Estados Unidos tuvimos récord histórico, tuvimos máximos históricos, que bueno, para el día lunes eso se acabó un poco, hubo toma de utilidades. Hay varios análisis de diferentes lados, diferentes versiones, diferentes cuestiones, estimado, sobre lo que está pasando en las bolsas, porque el mercado ya está descontando las vacunas. Se piensa que el coronavirus ya se ha vuelto un problema de corto plazo, que las vacunas va a desaparecer y volveremos a la normalidad. Entonces, por primera vez, pues la bolsa se ve afectada por los pleitos entre Estados Unidos y China. O sea, las bolsas el día lunes bajan un poco también como toma de utilidades, o sea, como pretexto, ¿no? O sea, otra vez problemas, vamos a tomar utilidades, traemos muy buenas ganancias, las tomamos y vemos qué pasa en el mercado. Entonces hay una toma de utilidades, pero el mercado pues, no pierde mucho. El día lunes el Dow Jones pierde 0.50%, el Standard 0.19%, o sea, son bajas mínimas, simplemente una toma de utilidades, como te comento. Pero pues esta semana va a estar muy movida. Tenemos las negociaciones del Brexit, que cada vez se alejan más, cada vez está más lejos el Brexit. La libra se está desplomando en los mercados, la libra esterlina por la cuestión del Brexit. Tenemos el coronavirus que ha desaparecido, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y a pesar de que el paquete económico de estímulos fiscales, el paquete de estímulos fiscales de Estados Unidos, que sigue en discusión, la semana pasada quedó ahí veremos, como que más cargado hacia el no. Tuvimos mal dato del empleo el día viernes, muy pocos empleos se generaron en Estados Unidos, mucho menos de lo esperado. Entonces, pues los datos no están siendo alentadores, pero las bolsas no caen, la economía la economía está muy alejada de la bolsa en este momento. O sea, la economía está mostrando datos muy feos, pero las bolsas siguen de fiesta, lo que hemos platicado aquí, tantos programas. Entonces, no sé cuánto más va a aguantar la bolsa, no sé cuánto más los inversionistas van a seguir apostando con estos números, a seguir subiendo y subiendo. Pero yo sigo lo que cada semana digo, van a decir que siempre le fallo, pero hay que tener cuidado, porque cuando esto truene, va a tronar muy duro, porque los datos no están en relación a lo que la bolsa está marcando, mi estimado. Sí, estimado. Y una pregunta que es interesante mencionarlo. ¿Crees que los mercados están siendo demasiado optimistas con la vacuna? Porque, como tú lo mencionas, ya dejan como que en un segundo tema, en un segundo plano, el tema del coronavirus y la crisis que provocó en este 2020, y ya están tomando referencia a otras situaciones de riesgo, como es aún la guerra que se tiene con China. ¿No estarán los mercados siendo demasiado optimistas? Porque la distribución de la vacuna no va a ser en masa, no va a ser tan rápida como muchos lo imaginan. Son más de 7,000 millones de personas en todo el mundo, y la gran número de población lo concentran las mayores economías del planeta. ¿Cómo ves esta parte de los mercados? ¿Verdaderamente están siendo demasiado optimistas o están subestimando el tema del coronavirus aún? Yo pienso que sí, estimado, que están siendo muy, muy optimistas los mercados. Siento a los mercados que están como nosotros, que dicen, hay vacuna, ya no hay peligro de coronavirus. No hay peligro, primero hay que distribuirla, te la tienes que poner, te tiene que hacer bien reacción y demás, ¿no? Y eso no exhibe que te puedas enfermar de coronavirus, te dará más leve, pero en sí, creo que sí, yo estoy de acuerdo, los mercados están sobre reaccionando a las noticias de la vacuna que está pasando por sus 3 fases y parecen alentadoras, que van bien. Pero en una vacunación masiva hay que ver qué pasa, mi estimado, porque creo yo no es el mismo control de calidad en una vacuna hecho en poca cantidad que hacerlo masivamente. Y en esta masivamente
pago te puede fallar más fácilmente, no, a lo mejor en la fabricación, sino en la distribución, en las entregas, en la aplicación, incluso si tiene alguna forma de aplicarse especialmente que en algún lado no sepan bien y después la apliquen mal. Recordemos que había vacunas que necesitaban 2 dosis, pero que incluso las dosis, la primera dosis era media dosis y después era una dosis, y que si te ponían dos dosis completas, o sea, una dosis completa y luego la otra dosis completa, era menos efectiva que si solo te ponen primero media dosis y después una dosis. Entonces, ese tipo de cuestiones, si no se explican bien, si no se dicen, pues todo eso va a traer problemas simplemente para el control de esta pandemia. O sea, hay muchos factores que pueden echar a perder la vacuna, que digo yo que qué bueno que ya está y que está por distribuirse y que estamos siendo alentadores y demás, pero creo yo que no va a desaparecer de la noche a la mañana esta pandemia como los mercados están pensando. Los mercados yo creo que se están equivocando por esa parte de que piensan que luego va a desaparecer. Son buenas noticias, claro que lo son, pero creo que han sobrereaccionado como han sobrereaccionado cualquier noticia en estos momentos, lo que te platicaba, puros datos malos, y aún así el mercado reacciona positivo, y si reacciona negativo es poquito, no muy negativo, mantenemos los buenos niveles. Entonces sí, creo yo que los mercados están siguen muy optimistas, siguen emborrachados. También puede ser un poco alentado por las bajas tasas de interés, y no sé, en el mercado financiero, en la bolsa, donde sacas rendimientos, o sea, los bonos pues no te están pagando nada. Entonces creo que también por ahí va un poco, ¿no? Entonces, pero hijos, estar dentro del mercado en estos momentos a mí me da miedo, estimado. Sí, suena demasiado alentador por muchos factores, porque es un efecto dominó el que se está teniendo con la vacuna, porque de cierta forma, si se piensa que se va a vacunar de manera efectiva y rápida a las personas en todo el mundo, es pensar que se van a abrir otros sectores de la economía, que va a haber un regreso a esa normalidad que teníamos hace un año, en el que todos hacíamos una vida totalmente sin restricciones y libre. Y creo que no va a ser tan rápido. O sea, ese sobreoptimismo puede incluso llevar a muchas empresas a proyectar números positivos cuando en realidad no pueden ser tan optimistas, más porque no va a ser tan rápido. Incluso las mismas farmacéuticas que están fabricando la vacuna tienen cierto límite de producción. No va a ser pues bastante el número de vacunas, aunque son millones, se van a distribuir esa producción en diferentes países. Entonces se vuelve algo que no va pegado a la realidad, como han sido los mercados en este año, estimado, que hay que reconocerlo. Están desconectados de la realidad y viven pareciera que en otro mundo, en un mundo muy optimista, en el que se piensa que se está en otra realidad. Y creo que esta, que es un poco más palpable, que es la de una posible cura del coronavirus que llegue a tener un efecto en la vida diaria, pues está todavía un poco lejos, no tanto, pero sí un poco alejado de la realidad, como pensando que pasamos al 2021, brincamos y ya se acabó todo. Así es, mi estimado, totalmente de acuerdo. Está fuera de la realidad, está fuera de todo, mi estimado, y pues sí, así mucha gente lo ha visto. Llegamos al 2021, listo, se acabó la pandemia, y pues no, creo yo que en 2021 todavía vamos a estar peleando contra el coronavirus prácticamente todo el año, si no es que todo el año, y ahora sí para el 2022 empezar a despedirnos de él, así como posiblemente es una cadena de suministros. La economía está muy golpeada, por más que se diga. Grandes empresas han sobrevivido, eso es algo bueno, porque los empleos de estas grandes empresas se han mantenido, pero también muchas empresas pequeñas han sufrido porque no tenían el recurso para sobrevivir tantos meses. Y no solo estamos hablando de los 3 meses de encierro, estamos hablando de todo, porque a lo mejor las grandes empresas, por sobrevivir, redujeron su gasto. Y entonces ese gasto era para comprarle a pequeñas empresas, a pymes, y que gracias a ello las pymes funcionaban bastante bien. Les cierran la llave por ese lado, y pues ahora la pyme no puede mantenerse porque simplemente no está recibiendo el recurso de la grande empresa, que la grande empresa hizo todo para sobrevivir, se vale. Y entonces, pues al cortar el gasto, pues todas esas pequeñas empresas se ven afectadas. Entonces esas pequeñas empresas ya no pagan impuestos, ya no despidieron gente, entonces tenemos alto desempleo, la gente tiene un menor ingreso,
recortaron sueldos. Entonces todo lo que tenía que ver con esa pequeña empresa pues se vino abajo, y así sucesivamente en varios. Entonces el desempleo está más alto, la gente paga menos impuestos porque hay menos gente dada de alta, porque lo que pagaban de sueldos pues ya no lo pagan, esa parte de impuesto del sueldo ya no se está pagando, esa parte de las utilidades de la pequeña empresa tampoco están pagando, y en un país donde más del 80% de empresas son pequeñas empresas y que hay que ver cuántas sobreviven, pues realmente creo que por ahí va, ¿no? Y eso es el caso de México, y si eso lo extrapolamos a cualquier país del mundo, donde incluso muchas empresas están sobreviviendo gracias a los apoyos del gobierno, pero una vez que se los quiten van a desaparecer, lo que platicamos aquí de las empresas zombie. Entonces pues el gobierno está apoyándolas, pensando en que sobrevivan y que después van a recuperar ese dinero con los impuestos que les van a cobrar, y pues resulta que en cuanto le quitas el apoyo se muere la empresa. Pues fue una mala inversión vía gobierno, porque gastaron en salvarlos, pero al final no los salvaron, y entonces pierden esa posible recaudación. Y entonces este efecto se va pasando por todo el mundo, y donde el gobierno, pues al tener menos dinero para comprar, aunque quiera comprar vacunas, pues cómo lo compra, ¿no? Porque va a descuidar un lado o el otro. Ok, compro vacunas, pero pues ya no voy a construir carreteras, ya no va a haber agua potable para la gente. Entonces va a tener que tomar decisiones complicadas: o vacuno a todos o le sigo dando agua a la gente, ¿no? ¿Qué hago? Y entonces cada gobierno tiene que hacer eso. Y también el privado, porque los que se quedan sin empleo, ni modo que digan, ay, bueno, yo pago mi dosis de vacuna. Pues ¿cómo? Si ya no tienes empleo. Entonces el mundo después de esta pandemia se volvió más pobre. El mundo es más pobre que hace un año justamente. Entonces va a tardarse, es un año perdido para la economía, es un año bueno, no solo perdido, se retrocedió un año, se retrocedieron años y años, se retrocedieron en esta pandemia. Entonces el mundo es más pobre. Entonces la única forma es el tiempo nos va a recuperar la economía, va a salir adelante, pero para que sea instantáneo, pues no, porque primero hay que seguir sobreviviendo, empezar a echar las maquinitas de la economía nuevamente, y ahora sí va a empezar la recuperación y podremos volver a ver estos números tan impresionantes que estamos viendo en las bolsas. Pero por eso digo que es insostenible, porque la economía está en pinzas. Bueno, creo que está dependiendo de una aguja, y la aguja de una vacuna, que no la veo tan cerca que se vacune todo el mundo como los mercados piensan, estimado. Así es, estimado, es algo que aún todavía falta por recorrer. Es un camino que, si bien ya casi es el final de un episodio difícil para todo el mundo y para la economía, también es un momento que todavía tendrá que recorrerse. No está totalmente finalizado ese capítulo en el que se pueda dar por terminada unas restricciones que seguramente van a seguir durante más de un año, hasta que definitivamente incluso la Organización Mundial de la Salud declare que ya la pandemia fue totalmente erradicado, que el virus fue erradicado, y de esta forma pues volver a tener esa confianza de la movilidad social, porque incluso va a quedar ese efecto en el que la gente va a dudar en ir a lugares masivos, va a dudar en estar en lugares donde exista mucha aglomeración, aunque vemos todo lo contrario en los medios. Seguramente en eventos que sí son ya masivos, como los conciertos o grandes eventos, pues sí puede provocar para algunas personas algo de desconfianza en algún momento. Y hablando, mi estimado, sobre el mercado también, hay una noticia interesante que platicábamos antes de comenzar sobre los futuros del agua, algo que me llama mucho la atención, porque pues comenzar a vender futuros del agua implica de que pues el vital líquido empieza a escasear y se empieza a considerar ya como algo que en algún momento se puede acabar. Así es, mi estimado, lo platicábamos antes de la entrevista. Chicago Mercantile Exchange va a listar, todo indica que la próxima semana empiezan a cotizar futuros del agua. Sí, la noticia suena muy fuerte, o sea, el título que se le da es muy fuerte. Entiendo un poco el rumbo que le quiere dar la empresa de Chicago a estos futuros, porque va a cotizar sobre los derechos de agua que existen en California, que pues como en cualquier ciudad donde el agua es limitada, pues se venden derechos de explotación de agua. Entonces puedes sacar tanta agua y o sea, un permiso te da el permiso de sacar tantos litros de agua. Entonces necesitas más agua, pues compras más permisos, pero esos permisos son limitados, los tienen privados y se lo compras a un privado que ya los tiene.
y entonces cuando no los ocupas tú, pues los vendes, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pasa en la Ciudad de México, para las fábricas hay algo muy similar, que compras el permiso de explotación del agua, entonces si te sobran, luego también lo que hacen para que no haya acaparamiento de estos permisos es que te cobran un impuesto por aquello que no explotaste. Ok, tenías permisos de más y pues lo estás haciendo como acaparamiento, pues te cobran un impuesto por no utilizarlos porque alguien más los pudo haber utilizado. Entonces va por ahí va a cotizar. La idea no es mala, porque bueno, al final, bueno, California, una ciudad, un estado de Estados Unidos afectado por sequías, por los incendios que se generan justamente por las sequías y demás, pues la idea no es mala. El problema es a lo que puede llegar, porque pues ahora sí que en Chicago, en el mercado de futuros, puede haber acaparamiento de contratos, que dicen que no va a haber entrega física, pero pues la gente va a especular con el agua, y entonces eso ya no suena éticamente bonito, porque especulas con algo que se necesita para vivir, lo decíamos tú y yo. No es lo mismo especular con petróleo, que nos hace la vida más fácil, pero al final no podemos vivir sin petróleo. Una vida más complicada, pero pues podemos vivir sin petróleo. Pero vivir sin agua, vivir sin aire, pues ya es otra cuestión. Entonces esa parte ética me preocupa lo que los inversionistas puedan hacer, donde puedan ellos mismos inflar el precio y con eso puedan tronar a países que no tienen agua, y entonces que de alguna forma compran agua, importan agua, y pues porque como le importan, y pues porque en el mercado está más cara el agua, porque en el mercado de futuros es más cara, cuando no tiene nada que ver uno con el otro, se las vendan más cara. Entonces esos países que no tenían dinero, pues ahora se las venden hasta más cara, entonces ya no pueden comprar la misma cantidad de agua, van a comprar menos, y una menor cantidad de población van a tener agua, y los demás ¿qué? ¿No? Entonces creo que por el lado ético está muy feo, creo que fue algo que no se debió hacer. Yo que me dedico a los mercados, pues la verdad no es algo que me agrada. Todavía algo que tenga que ver con el clima, pues todavía dices, bueno, el clima no lo controlas tú, ¿no? Pues ya la madre naturaleza decidirá y listo. Pero ya especular, meter el contrato del agua, no me gusta. Espero que Chicago se eche para atrás y diga que no, pero pues la veo complicado. Por el enfoque que le están dando es bueno, pero creo que no va a terminar en nada bueno, mi estimado. Sí, suena muy, pues muy perverso si se pone uno a pensar en las consecuencias que pueda traer en un futuro y que pudiera ser una realidad, porque al final de cuentas es un recurso que sí es escaso, que sí está comenzando a tener repercusiones en ciudades en las que se están quedando sin el vital líquido, sin agua potable. Están algunas ciudades de Sudáfrica, el mismo caso del estado de California, que presenta algunos déficits de agua porque no hay lo suficiente para cubrir la necesidad. Y pues esperemos que en un futuro no sea contraproducente que en el mercado existan futuros de agua y que pueda existir el acaparamiento. Al final de cuentas es parte de un vital, pues es vital, el agua es con algo que necesitamos para vivir, y que se meta a un mercado especulativo, sí, como lo comentas tú, es algo pues que no es muy ético, y al final puede traer pues consecuencias muy negativas, estimado. Y pasando al criptomercado, vemos que las criptodivisas se ven ya, pues vemos al Bitcoin que aún sigue muy fortalecido, sigue a $19,000 por unidad. ¿Cómo vemos este mercado que pues lo veíamos al principio del año incluso muy apagado? Pues bien, mi estimado, es una pregunta complicada. El Bitcoin se ha mantenido, empieza a tener una ligera tendencia a la baja, porque pues cada pico que hace ya no está siendo tan alto como el anterior. Tú estás perdiendo esa parte alcista por una parte un poco bajista. Va a seguir así un rato más, bajando un poco, y ya de ahí creo que sigue esperando una noticia, pero esos $20,000 lo tienen muy apretado. O sea, no ha encontrado la fortaleza para superar la barrera psicológica de los $20,000 y seguir subiendo, como lo platicábamos aquí. Yo sigo pensando que en un corto mediano plazo los va a superar y se va a ir, pero pues hoy al muy corto plazo, una semana, 15 días, lo veo lejos, a menos que salga una noticia muy interesante. Ese es el problema, le faltan noticias, simplemente ha sido tendencia, ha sido el querer subirte a esta ola y no quedarte fuera. Pero el criptomercado lo veo sin noticias, que eso es lo malo. Veo tendencias y demás, pero no veo
no veo algo que haga que rompa los $20,000 en 15 días. Tal vez en un mes lo vamos a ver, pero en muy corto plazo no lo veo. Faltan noticias para poder platicar de algo más allá de que se ha logrado mantener estable, se ha logrado mantener arriba, pero no hay más, mi estimado. Ya veremos si empieza a aumentar la demanda de bitcoins para que puedan superar este precio, pero de nada, como tengo 15 días lo veo, creo que va a seguir lateral como en estas últimas semanas, mi estimado. Pues interesante, estimado, porque bueno, se mantiene en un precio muy alto, pero como tú dices, no se mueve como se movió hace 3 años, en el que veíamos que era constante, que eran 2 o 3 días había picos interesantes del 10% y subía, porque bueno, ahorita lo vemos en $19,000, pero hace 3 años apenas iba subiendo a $10,000, $11,000 y aumentó hasta los niveles que están ahorita. Entonces habría que esperar lo que suceda en una noticia fuerte que haga que el precio de los 19 brinque a los 20,000 y se rompa la barrera psicológica, y de ahí para arriba puede repuntar, rompiendo ese récord de hace 3 años que sí esperábamos. Bueno, al menos yo en lo personal no creía verlo nuevamente en el precio, pero ya vimos que es muy, muy volátil el Bitcoin y vemos que sí tiene sus formas de dar sonrisas, pero habrá que esperar si se sostiene en los 19,000, y si no, o cae nuevamente estrepitosamente, o ya sube definitivamente la barrera de los $20,000, estimado, y pues veremos cómo se sigue comportando. Así es, mi estimado, justamente así. Esperemos que siga subiendo, pero en 15 días lo veo muy complicado. Creo que seguirá lateral, mi estimado. Perfecto, estimado. Pues me da mucho gusto saludarte, estimado Rodrigo, de tenerte aquí en el programa. Nos escuchamos la próxima semana también aquí en radio, y como siempre en los podcasts a través de las diferentes plataformas vía streaming. Muchas gracias, estimado. Hasta la próxima.